la historia de la humanidad, en la historia de las ideas, siempre ha habido como autores, pensadores que han reflexionado sobre cómo sería una utopía, cómo sería una sociedad, y lo han hecho algunos como pensando en cómo sería una mejor sociedad, otros pensando cómo sería un futuro con una sociedad terrible. Walden es una novela de cómo Skinner de alguna manera pensaba que podría ser una sociedad en el futuro, una sociedad gobernada por unos principios y por unas ideas. En esa medida creo que Skinner hay pocos psicólogos en la historia de la humanidad que se hayan aventurado a hacer algo como eso, pensar en una forma novelada, así no sea la mejor de las novelas en términos literarios, pero pensar en cómo sería un mundo futuro de una sociedad, desde una perspectiva de una sociedad gobernada por esas reglas. Evidentemente muchas de esas ideas de Skinner son retadoras, son cuestionantes, pero la novela fue tan importante que inspiró una serie de comunidades que se llamaron comunidades de personas que se inspiraron en el Walden, tanto en los Estados Unidos como en la más cercana a nosotros, como los Orcones en México. Cuando uno piensa en cómo es esa forma de sociedad y ve algunos detalles, por ejemplo, una sociedad donde el dinero no existe, donde el dinero no es lo que determina la diferencia que hay entre unas personas y otras, donde el tipo de trabajo tampoco es determinante en términos de la calidad de vida y de lo que pueden y cómo se realizan las personas que viven esa calidad. Eso ya es una idea absolutamente revolucionaria en el Walden. Imagínense una sociedad donde no hay clases, o sea, donde las clases no están organizadas por vía de, por ejemplo, el cuánto dinero se tiene, o por vía de una división del trabajo que suponga que hay unas tareas que son mejores que otras. En una sociedad de estas, lavar los platos es altamente valorado porque precisamente una buena parte de la comunidad no quiere hacerlo, y eso obviamente genera unas paradojas interesantísimas que reflexionar, porque en nuestra sociedad, precisamente montada sobre el que tiene más dinero tiene más poder, y que hay unos trabajos que son supuestamente mejores que otros, solamente esa idea de una sociedad sin clase es una idea muy potente. Hay estructuras organizativas en Walden, por ejemplo los planeadores, que son distintos al resto, pero aún así los planeadores, los que planean, cambian, ¿no? Se mueven. Hay otras ideas también fuertes que yo creo que la sociedad contemporánea las asumió y que generaban mucha discusión. El hecho de que en Walden supuestamente los hijos no fueran de las familias, por ejemplo, sino que fueran de la comunidad. Pero cuando uno tiene hijos en esta época, en esta sociedad, nuestros hijos los metemos, porque tenemos que ingresar al mundo del trabajo, los metemos rápidamente, los dejamos en manos de otras personas. Nuestros hijos antes de los 3 años ya han estado con nanas o con personas que nos ayudan a cuidarlos. A los 3 años seguramente casi todos van a la escuela o al sistema escolar de alguna manera, y empiezan a pasar más tiempo allá que el tiempo que pasan con nosotros. Y es más, los medios de comunicación y el tema del tiempo y del ocio hacen que incluso cuando vuelven a casa están más tiempo frente a una pantalla de televisor o bien frente a un computador, relacionándose con el mundo, es decir, con comunidades que ni siquiera nosotros sabemos, que con nosotros. Eso que era una idea que la comunidad cuestionó tan fuertemente en el Walden, que le parecía atroz, resulta que las sociedades lo hacen hace años. Yo creo que por eso desafortunadamente la forma como se estereotipó y como se caricaturizó las ideas de Skinner fueron completamente injustas, y supongo que las comunidades no conductistas, que fueron comunidades muy
sesgadas y atacaron fuertemente, brutalmente la obra de Skinner, pues muchos de ellos no leyeron jamás Walden, pero criticaban la visión de Skinner sin haberla leído. Cuando uno lee Walden, uno dice, pero ¿cómo así una sociedad donde la gente pueda dedicar tiempo a la pintura, al arte, a pensar las cosas, a pensar, a explicar cosas, y que eso sea igual de relevante que hacer labores caseras? Entonces creo que el Walden fue en ese sentido una novela muy importante, tanto en la obra de Skinner como en muchos de los conductistas. Repito, tanto que inspiró comunidades para que, si no eran idénticas al Walden, sí se parecieran mucho al Walden. Y en Estados Unidos, ¿no? Y que fueron y son exitosas, o sea, algunas de estas comunidades existen y han logrado autosostenerse. Por ejemplo, El Mundo Feliz de Huxley o otras novelas utópicas. Hay cosas en nuestra sociedad contemporánea que hacemos parecidas, pero así como lo que pasó en Walden, que comunidades enteras decidieran organizarse en forma similar, puede que no sean millones de comunidades, porque además Walden, la idea de una comunidad autosostenible implica no estas megaciudades, sino pequeñas ciudades. Por ese lado, creo que en esa medida yo creo que uno podía contar con los dedos, no sé cuántas novelas han inspirado, utopías han inspirado organizaciones reales que han tendido a hacer como Walden. Los halcones tienen mucho más de 30 años de existencia, y las comunidades norteamericanas, que ahora se me escapan los nombres de ellas, tienen mucho más de 30 a 40 años de existencia. O sea, que uno diga que han logrado 40 años sobrevivir inspirados en el Walden, uno tiene que decir, oiga, esto es un libro que de verdad incidió. Ahora, esto también incidió, por ejemplo, Rubén Ardila, un psicólogo colombiano, escribió Walden 3. O sea, le dio vida a Walden 2 escribiendo Walden 3. Y Walden 3 pues es una idea que tuvo Rubén en una época en particular de su vida, asociado a qué sería un Walden hecho para un país entero. Obviamente ese Walden 3 pues no fue exitoso, en el sentido de que un país organizado de tipo Walden pues es un imposible, pero finalmente estos son novelas utópicas. Yo creo que tiene más sentido lo que pensaba Skinner de crear como comunidades que puedan vivir con esa estructura de valores. Creo que lo que debería generarse a partir del Walden es más las implicaciones sobre los valores que se desprenden de una vida como la que proponía Skinner. O sea, cuáles son los valores realmente importantes para la vida en este planeta, en este mundo. ¿Qué es lo que es vivir de verdad? ¿Para qué estamos vivos? ¿Qué sociedad de verdad queremos? ¿Cómo la queremos? Si de verdad, yo no sé, en este mundo de una crisis tan profunda económica como la que tenemos, donde muchos de los principios básicos de la economía liberal que mantiene el desarrollo del capitalismo realmente tienen sentido. Si tiene sentido que andemos corriendo como locos por el dinero y no buscando unas estructuras de valores distintas en la sociedad y en la organización social. Si no, nos equivocamos. Por ejemplo, una sociedad como la colombiana, que se enloqueció o sea, que culturalmente la enloqueció el narcotráfico y la riqueza del narcotráfico y todo eso. Yo no sé eso hasta dónde tenga sentido. Yo creo que nuestra sociedad no ha reflexionado suficientemente que lo terrible de esa forma de vivir, lo terrible es que condujo a una sociedad completamente, o sea, despedazó en muchos sentidos el tejido social, destruyó la estructura de valores de una forma terrible. Pues fue tan fuerte eso que, desde mi punto de vista, destruyó mucho de lo que era la guerrilla. Destruyó todo, o sea, y todo tenía que ver con asumir un mundo utópico ligado a que lo más importante es el dinero. Yo creo que hay otras cosas además interesantísimas de pensar en este Walden, y es la idea skinneriana de que es necesario reforzar la variabilidad
y la idea anti-homogenización que tiene el libro. En últimas, el libro la comunidad de Walden es una comunidad bastante anárquica, si usted se pone a verla, en el sentido en que la gente se realiza en esa comunidad como quiere, ¿no? Que construye un sistema de posibles comportamentales que están libres de esa estructura valorativa que conocemos. Lo que pasa es que no es fácil ni ponerla a la sociedad ni hacer una sociedad así, que viva de esa manera. Es difícil. Entonces, en esa medida, pues hay cosas de esa novela que están en nuestra sociedad sin saberlo, y hay cosas que no son logradas, y hay cosas que se han logrado, y que se han logrado en aldeas, en poblaciones que se han propuesto vivir con esos principios. ¿Qué tanto ha influido en nuestra comunidad en Colombia? Yo creo que desafortunadamente muy poco. Creo que muchos de mis colegas no leyeron la novela nunca. Creo que ni siquiera mis colegas conductistas, muchos de los que se afirman desde una perspectiva conductista, leyeron jamás el Walden. Creo que unos que usan que utilizan técnicas conductistas tampoco lo leyeron. Creo que muchos consideraron que era una novela que no era fácil de leer, y creo que ha habido muy poca dentro de la comunidad en Colombia, y los que obviamente no lo son, pues menos. Esos se quedaron con una visión caricaturesca de lo que significaba no solamente el Walden, sino el conductismo. Nunca vieron el conductismo como una filosofía de la vida, una filosofía de la psicología, sino lo vieron como yo creo que lo vieron como algo, sí, lo despreciaron. Entonces, pues el costo del desprecio fue ignorarlo, y lo ignoraron. Entonces, en esas comunidades y en estas comunidades ha tenido muy poca influencia, muy poco. Realmente no. Creo que ha tenido más influencia en otras comunidades que en la nuestra, en comunidades académicas, digo yo. Aquí, paradójicamente, hay personas que han ido a vivir a los horcones y aquí han ido a conocer otras comunidades inspiradas en Walden en Estados Unidos, que ni siquiera son psicólogos, que algunos de ellos tienen la idea de crear una comunidad parecida a Walden. Conozco una persona que está en esa tarea de intentarlo, de hacer en Colombia un Walden. Jorge Ríos y su esposa ya están intentando. Yo no sé, yo espero que no hayan desfallecido. Yo hace como 1 año o 2 años que no hablo con ellos, pero ellos, al no poderse quedar a vivir en los horcones en México, volvieron y han querido tienen el sueño de crear una comunidad Walden. Yo creo que esos experimentos sociales son muy positivos, porque le enseñan mucho. Yo creo, ahora hay muchos experimentos sociales de esos en toda Europa. Hay comunidades, ecoaldeas y cosas de ese estilo, no, comunidades que se buscan autosostener, que por tanto buscan cuidar el ambiente, que realmente trabajan un montón de conducta para que esas ideas utópicas implican construir ambientes que sean llenos de reforzamiento y que sean autosostenibles, ¿sí? Que nadie tenga que ordenarlos desde afuera, sino que ellos se organizan, se autosostienen, y por tanto eso los obliga a presionar ideas ecológicas fuertes, que creo que es un tema también importante ahí en el Walden, ¿no? El cuidado por la ecología y el ambiente, que hoy, pues miren los problemas que tenemos en el clima del mundo por haber hecho muy poca planeación y por la desmesura del crecimiento de nuestras sociedades. Yo creo que nuestras ciudades son un modelo de lo que no se debe ser. O sea, nos quejamos del tránsito de la ciudad, de la movilidad de la ciudad. La movilidad de esta ciudad y las ciudades grandes no la va a resolver, no se va a resolver por un alcalde u otro. Es que todo el sistema está mal pensado. O sea,
es decir, reorganizar el sistema y planearlo, como lo hacen muchas ciudades muy liberales, como, qué sé yo, Boston o cosas así, ciudades de ese estilo, donde usted no encuentra esos líos que dice que encontramos solamente aquí. Igual no lo resuelven por completo. Está mal la idea de vivir en megaciudades, pero el lío es ya cómo nos salimos, cómo cambiamos eso. Es dificilísimo. Yo no sé, hay muchos problemas que son dificilísimos y que Walden las ideas de Walden pueden generar ideas para poder dar soluciones a eso.